sé cuál, insisto, que llegó 20 minutos tarde y no tenían clase antes. ¿Ok? Y el grupo que tenía clase antes llegó a la hora. ¿Sí? Lo otro es que, bueno, ustedes ya saben los que están de segunda. Yo no creo que hayan sido ustedes, pero ustedes eligieron estudiar esto, están voluntariamente acá, se supone que les gusta esto, entonces uno esperaría que no anden copiando los quiz. ¿Ya? Uno esperaría, lo mínimo es que no copien. Sí, porque varios fueron observados con actitud de copia. Y de ahora en adelante, a la más mínima conducta de copia, se le va a quitar y va a tener uno. ¿Ok? Más mínima. ¿Sí? Y lo otro es el respeto a los profesores. ¿Sí? Se ven chicos, se ven jóvenes, pero ellos ya son profesionales, ellos ya tienen experiencia, han trabajado, entonces, y no es primera vez que hacen el curso, así que respeto hacia los profesores y a los ayudantes también. ¿Ok? Eso, el encargo que tenía. Esta semana hay práctico, obviamente, protozoos. ¿Tienen la guía? Les llevo la guía porque la actualizamos, no es la misma del año pasado. En algunos campos. ¿Las tienen? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Eso. ¿Alguna duda, pregunta, queja? Pase. ¿Cuál es su nombre? Catalina. ¿Perdón? Catalina. Catalina, ¿cuál? ¿Algún queja, reclamo, acotación? ¿Nada? ¿Están de acuerdo con las reglas? Lo que les dije. Ya, vamos a seguir la clase, pero antes voy a repasar unos conceptos de evolución. ¿Sí? Ya hablamos un poco, bueno, se desconfigura en este computador, así que se le he corrido algunas palabras. Entonces, ya hemos hablado harto de evolución, ¿cierto? Hemos hablado harto de Darwin, pero ahora agregué a Alexander von Humboldt. Y esta es una ilustración de Alexander von Humboldt, donde muestra diferentes especies de plantas que se distribuyen de acuerdo a donde se encuentran. Entonces las condiciones ambientales influyen en las especies que hay en diferentes puntos. Eso es lo que muestra esta ilustración de Alexander von Humboldt. Y como les dije, Darwin y von Humboldt llegaron a las mismas conclusiones. Darwin vino para América, von Humboldt fue a Asia, Indonesia, esas partes. Pero llegaron a las mismas conclusiones. ¿Sí? Voy a poner, ¿les molesta el ventilador adelante? No se van a dejarlo para que le llegue a la mayoría. Ya, ahora me voy a caer. ¿Sí? Entonces, les he dicho, de a poco tienen que empezar a entender los gráficos. ¿Ya? Aquí son las semillas, cierta característica puede ser el grosor de la semilla, de la cáscara de la semilla. Entonces, no sé, algún factor ambiental, no sé, aquí no se puede decir eso, pero uno puede inferir que algún factor ambiental hizo que, no sé, aumento de temperatura ambiental, hizo que estas semillas llegaran a un grosor. Y esas semillas con mayor grosor sobrevivían. ¿Ya? Y específico en semillas, ¿ya? También se adaptan a eso, se adaptó al ambiente, y esto se adaptó a su vez a esta oferta de alimentos. Y generaron una adaptación también. ¿Ok? Y dentro de los conceptos básicos de evolución está la radiación adaptativa, ¿sí? Que es un tipo de divergencia. ¿Se acuerdan de la divergencia que vimos la semana pasada? La divergencia que forman múltiples caracteres o especies. Ya está la radiación adaptativa, que básicamente de un ancestro en común, ya este ancestro se distribuye en diferentes zonas, y estas zonas tienen diferentes características ambientales y generan especies distintas. ¿Ya? Está uno que come hojas, uno que come insectos, uno que come néctar, semillas, frutas. ¿Ya? Entonces, a partir de un ancestro, una radiación de muchas especies distintas. Es un tipo de divergencia, como les digo. ¿Ya? Esto por lo general es de aparición rápida, en algunas especies más que otras,
y genera rasgo adaptativo. Cambia el rasgo por la adaptación. El comer distinto genera un rasgo distinto. Y los ejemplos clásicos son los lagos jóvenes. En el norte de Chile hay muchos salares que han cambiado con el tiempo por la glaciación, el cambio de temperatura, todo eso, y eso genera lagos. Y ahí quedan aislados algunas especies. ¿Qué especies? Especialmente peces. Y ahí forma especies nuevas de peces. Entonces era un gran lago con una especie ancestral, se secó, se aislaron los lagos y formaban especies distintas, porque se van aislando y tienen diferentes características ambientales. ¿Ya? Y lo que ocurre con las islas oceánicas, ya hay dos tipos de islas, de cómo se forman. Las islas volcánicas, que nacen por erupciones volcánicas, y las islas continentales, que nacen por temblores, que se desprenden del continente. ¿Ya? Entonces, cuando se forma una isla oceánica, genera un nuevo ambiente, un nuevo hábitat. Llegan especies y se transforman. O se transforman de un ancestro, se transforman en distintas especies. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Y bueno, existe un concepto que es el darwinismo, que es un concepto que engloba todo esto. No es solo un concepto en sí, sino que engloba todas esas definiciones. Ustedes ya saben lo que es la selección natural, ¿cierto? Ya, y este lo vamos a ver con un ejemplo. Todo un origen común, acuérdense. Esto rompió un canon en la historia porque Darwin dijo, no, nosotros somos animales y venimos de una especie similar a la otra especie de animales. ¿Ya? Genera muchas especies, lo que vimos anteriormente, la radiación adaptativa, y también está el concepto que es el gradualismo, que lo vamos a ver también. Acá hay un ejemplo con un género de ratones que hay en Chile, que es el género Phyllotis. Phyllotis significa, filo es hoja, glotis es oreja. Entonces, oreja de hoja. Más básicamente por la orejita que tiene forma de hoja. Páselo más. Ah, son nombres. ¿No son nombres? María Fernanda Rojas. ¿Ya? Ya tenía que ver. Entonces, esta especie tenía un antecesor común ya hace millones de años, y los ratones se reproducen mucho, se reproducen rápido. Entonces, estos ratones se van desplazando y obviamente a lo largo de toda esta zona hay hábitats distintos. Y esos hábitats distintos generó especies distintas, pero del mismo género. Esa es la variación y todo tiene que ver con la selección natural, todo eso. Y ahí está una especie que se describió hace relativamente poco tiempo, como el 99, 98, que es el Phyllotis darwini, el ratón orejudo de Darwin. Así se llama. Y es endémico de Chile, solo está en Chile. Y aquí está el holotipo, ya saben lo que es un holotipo, ¿cierto? Holotipo. El holotipo le sacaron un fotito, obviamente lo sacrificaron y le hicieron los dientes, el cráneo, todo eso. ¿Ya? Y aquí está donde vive el ambiente típico. ¿Okay? Vamos a ver el concepto de cambio perpetuo. ¿Qué les dice la palabra cambio perpetuo? Cambio perpetuo. ¿Es un cambio que se queda para siempre? ¿Cómo? ¿Un cambio que se queda para siempre? ¿Que se queda para siempre? Casi. El cambio perpetuo es parte de la teoría fundamental de la evolución, y básicamente dice que las especies constantemente cambiamos. No existe un final acá. No hay una especie final y listo. Nosotros también constantemente seguimos cambiando. Lo mismo pasa para todos los organismos vivos. Constantemente estamos cambiando. ¿Ya? Y como dice acá, es parte de la teoría fundamental de la evolución, pero este cambio es lento pero constante. ¿Ya? Entonces constantemente las especies están cambiando. Les vuelvo a preguntar esto, ¿saben lo que es Gondwana? No me digan la banda chilena. Gondwana. ¿Conocen la banda chilena? ¿Por qué se llama Gondwana?
Quique Neira, ¿por qué le puso Gondwana? ¿Conocen a Quique Neira, cierto? Gondwana, ¿qué es? Porque por algo sale esos nombres. ¿O porque les gustó el nombre? ¿Mm? Ya. Cuando les digo que el cambio es perpetuo, también tiene que ver con la Tierra. La Tierra no es estática, también cambia. ¿Sí? Y los continentes que conocemos ahora y la posición de los continentes no es la misma hace millones de años. ¿Ya? Y Gondwana era un megacontinente que era América del Sur, África, la Antártica y Australia. Todo eso es Gondwana. Todos esos continentes cuando estaban juntos es Gondwana. Y por eso uno puede decir fauna gondwanica, que es fauna es propia de ese lugar. Y por eso Quique Neira es propio de acá, entonces como lo pongo, Gondwana. ¿Ya? O la Pachamama. ¿Sí? Y hay fauna gondwanica característica. Y acá hay un dinosaurio y vean el porte súper chico, ¿no? Un porte de una persona promedio. Vean el tamaño. ¿Ya? Y obviamente conocen otro dictosaurio, ¿cierto? ¿Conocen otra especie de dictosaurio? ¿Otro son de ese porte? ¿Han visto otra? ¿No? Bueno, hay registros de especies de dictosaurios que son muy grandes, que van cambiando. ¿Sí? Entonces esta especie obviamente cambió, no es la misma y cuando se extinguió no era igual que esta. ¿Ya? Porque constantemente va cambiando. Y esto cambió también. América del Sur se aisló. También. ¿Ya? Y el otro concepto, bueno, quédense con el concepto de cambio perpetuo que constantemente cambiamos. Y hay otro concepto que por mucho tiempo era el que se quedaba. Otro concepto que se quedó por mucho tiempo en la evolución es el gradualismo, que básicamente dice que las especies cambian gradualmente, de a poco. ¿Han visto esa imagen típica de la evolución del hombre? Desde mono hasta nosotros, Sí. que es de a poco, es gradual. Ya, ese es el gradualismo, que el cambio ha sido así, de a poquito. ¿Ya? Y para eso se necesita evidencia fósil. Y acá hay un ejemplo con peces linternas abisales, que pueden ver que gracias a la evidencia fósil, al principio esta estructura que genera luz se va moviendo, moviendo, moviendo hasta llegar a este lugar. ¿Ya? Entonces gradual el cambio, no es gradual. ¿Sí? Eso es el gradualismo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el cambio perpetuo, que básicamente las especies van cambiando hasta llegar a esto. Y es gradual. Entonces si yo grafico los cambios de la especie, desde el gradualismo los veo así. ¿Ya? Pero, bueno, por mucho tiempo se creyó que era así siempre. Siempre se creyó que era así. Pero aparecieron muchas evidencias científicas, con fósiles y con diferentes hallazgos, y apareció el equilibrio puntuado. ¿Ya? Y el equilibrio puntuado es todo lo contrario. ¿Sí? Dice que hay cambios que aparecen en el organismo que son discontinuos, o sea que aparecen de repente. Hay algunos rasgos en alguna especie que de repente aparecen. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando, aquí se grafica. Entonces hay una especie y de repente aparece un rasgo, una especie o un rasgo que cambia totalmente a la especie. ¿Ya? Y aquí se dice que hay éxtasis evolutivo. Básicamente pausas evolutivas donde no hay cambio de cambio y de repente un cambio radical. ¿Ya? Las dos ocurren. ¿Ok? No son excluyentes. Ocurre tanto esto como esto. ¿Ya? Acá hay dos ejemplos para que lo vean más básicamente cómo sería si es gradual el cambio en alguna especie con una especie ancestral. Si fuera equilibrio puntuado, de repente cambia el rasgo de una y aparece la especie. Pero si fuera gradual,
sería así. Pero insisto, ambos ocurren, se observan ambos en la naturaleza. ¿Ya? Y tuvieron esta actividad en la clase. Yo sé que los de segunda reclamaron también, ya lo habían hecho. ¿Para qué? Yo soy omnipresente en zoología, por si acaso. Aunque no esté, estoy. ¿Ya? Entonces, hicimos hacer este cladograma de Pokémon y con ciertas estructuras que fueron apareciendo en la evolución, ¿cierto? La molleja, la mandíbula, plumas, pulmón, ¿cómo era? Pelo. Pelo. ¿Ya? Esta actividad la llevamos haciendo hace años porque es muy didáctica y es como basal que lo hagan. Ya podemos hacer lo mismo, solo que cambiando con animales reales. ¿Sí? Y un año nos llegó esto. Los que están de primera. ¿Está bien o está mal? A ver, Hay que hablar al tiro. ¿Está bien o está mal? De lo que vimos en lo que les pasé hace una diapositiva atrás. ¿Ah? La cloaca es, en alguna especie no tienen diferenciación entre sistema digestiva, urinario y reproductivo, entonces todo. Ya, esa es la cloaca. ¿Está bien o está mal? Estoy ahí. ¿Está bien? Estoy ahí. Está ahí. Por lo de los colmillos y la Ya, escama. al estudiante le pusimos un 7 igual, pero le explicamos que fue grado de... ¿Ya? Porque para él los Pokémon evolucionan de forma gradual. Sí. ¿Ya? Ocurre, se ocurre. Pero en el ejemplo no servía. ¿Ya? Lo que tenían que hacer era esto. Ancestro común y aparecen las diferentes estructuras o desaparecen ciertas estructuras. ¿Ya? Entonces eso es lo que esperamos que hicieran ustedes en el taller. O sea, en el laboratorio. ¿Ya lo hicieron? Sí, Porque le les van a pedir la rutina en cualquier momento. Sí. Ok. Ya. Mira, Ahí. yo le explico. Me falta pegarlo. Lo único que me falta pegarlo. No me acuerdo dónde se lo ¿No son los y mismos está en el Pokémon? bolsillo de la cara. ¿Verdad? Sí. ¿El alce que tiene? Iba como en los pulmones, ¿no? Me quedé como más abajo. O de Valero. Aquí está el pulmón. Pero que está ahí no Debería significa ser al que revés. y es presente también la molleja. Pero el reptil también tiene pulmones. ¿Y también tiene molleja? Algunos reptiles sí. Yo creo que aquí hay un error. Ya, acá debe estar la molleja. Ah, eso. ¿Ya? Ya, como les dije, bueno, Pokémon, la mayoría es más equilibrio puntuado porque cambian mucho de una evolución a otra. Pero igual hay Pokémon que hacen gradualismo, por si acaso. ¿Sí? Y en la naturaleza ha ocurrido que aparecen de repente estructuras